ya, volvimos. Aquí estamos. Y no solamente aquí estamos, sino que durante buena parte de 2023 decíamos que en el 2024 se hablaba, bueno, de Copa América, pero yo te decía, el evento más importante del 2024 son los Juegos Olímpicos París de ese año y además de eso, bueno, ¿por qué? Porque concentra a los mejores atletas del planeta y no solamente el tema de la cantidad de atletas, sino que evidentemente uno esperanzado también en la participación de los nuestros, de la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos. Para conversar de este tema, un buen amigo desde hace varios años y a quien yo respeto mucho por todo lo que viene haciendo con la cobertura del ciclo olímpico. Hoy por hoy no reside en Venezuela, se destaca como profesional fuera de nuestro país y bueno, nos acompaña a la distancia justo un día después de lo que fue el cierre de los Juegos Olímpicos, una nueva edición, París 2024. Está con ustedes Juan José Sayago. Bienvenido, Juan José, ¿cómo estás? Y gracias porque, bueno, ya sabemos que es casi la 1 de la mañana en Málaga. Yo a esta hora estaría durmiendo, pero de largo. ¿Cómo están, muchachos? No, yo agradecido de poder conversar con ustedes desde estos espacios también. Me llegó la notificación ahí de día de juego porque pues, obviamente soy un seguidor y bueno, el trabajo que hacen de verdad que es muy bueno. Gracias, gracias Juan José. Bueno, me uno a las palabras de Ram, bienvenido, gracias por el tiempo. Para nosotros es un honor porque creo que la fuente olímpica es tan compleja como fascinante, ¿no? Y debe ser tratada como todas, pero en este caso con el respeto que merece, tú estarás por supuesto de acuerdo. Y para nosotros cubrir o hablar de los Juegos Olímpicos de París nos veíamos en la obligación de tener un especialista invitado, ¿no? Y quién mejor que tú. Entonces tratar de empezar por lo macro para ir a lo micro, ¿no? Que en este caso sería la delegación venezolana y la actuación de nuestro país. A modo de abreboca, ¿qué te parecieron estos Juegos Olímpicos en cuanto a organización, en cuanto a nivel deportivo? Y tú además que tienes varios puntos de comparación, ¿no? Has asistido a varias citas olímpicas. Sí, bueno, lo primero es que son los primeros Juegos Olímpicos después de la pandemia, ¿no? Y eso termina siendo un punto muy a favor de París 2024. Cuando hablo de Tokio 2020, hablo de un hueco en los ciclos olímpicos, porque además esto lo que hizo fue recortar el ciclo olímpico siguiente, que no duró 4, sino duró 3 años. Y eso tiene una variante, digamos, a nivel deportivo, en lo que es respecto a los macro y a los microciclos, y es que algunos terminaron favoreciéndole, entre comillas, la pandemia no le favoreció a nadie, pero digo, en cuanto a poder extender la carrera deportiva, y a otros sencillamente no les vino tan bien, ¿no? Algunos cruzaron la frontera entre cadete y adulto y se convirtieron en atletas adultos teniendo experiencia muy cercana hace 3 años de otros eventos regionales, hablemos de Juegos Europeos, Juegos Panamericanos, y aquí se produjo un cambio bien importante. Pero volvimos a la normalidad. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención es que los test de COVID no eran un reglamento necesario para poder participar, por eso no Alice participa y después confiesa de alguna manera que tuvo COVID. Pero no es un requisito, o sea, no era reclamable su participación porque no es un requisito por parte del COVID. Entonces, después de tener unos juegos ya finalmente con público en unos escenarios de primerísimo primer nivel, todo estaba construido, salvo la natación y los clavados, de resto, Stade de France, Grand Palais, Champs de Mars, o sea, lugares icónicos de una ciudad que es espectacular como París, que tiene 1 millón de conexiones a través de metro y que tuvo a un público muy integrado. Nosotros estuvimos en un campamento con Pan Am Sports, que es la organización con la que yo trabajo, en Mulhouse, a 3 horas de París, y ahí vimos muchas realidades de atletas. Y luego, cuando coincidimos con ellos nuevamente en París, hubo algo que me llamó poderosamente la atención de un muchacho que participó en natación por Bolivia. Y el muchacho dice que dentro del mundillo de la natación no habían tenido, por ejemplo, nunca, o en los últimos 10 años, o en los últimos 5 o 6 ciclos olímpicos, nunca habían tenido tanta fuerza por parte del local en la natación, que fue lo que pasó con León Marchand. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas le van sumando a un evento que es espectacular por donde tú lo mires. O sea, tiene de todo, hay de todo. A ver, Juan, ¿cómo es la dinámica para cubrir unos Juegos Olímpicos? Porque
es como un multivitamínico. Pasan muchas cosas y en paralelo, y qué decidir, no es que decidir qué ves, sino qué vas a dejar de ver. Yo decía, mira, el otro día creo que jugaba Estados Unidos un partido de baloncesto y a la par estaban ocurriendo cosas importantes. Entonces tú decías, wow, ¿cómo hacer? Porque cuando tú vas a un mundial de fútbol, tú dices, bueno, veo este partido, pero te pierdes de mucho cuando eliges un evento por encima de otro. Sí, lo primero es que el periodista está ajustado a los intereses de donde trabaja, ¿no? Que es lo primero. Por lo general, lo que te consigues es periodistas que van a cubrir a sus países, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, hay delegaciones muy grandes y hay delegaciones muy chicas. En mi caso, en esta oportunidad en específico, que ya me ha tocado en otros Juegos Panamericanos, yo no sigo a una delegación. Para nosotros da igual los 41 con de América. Entonces, la final de 100 metros masculino es igual a un juego de bádminton donde esté el representante, mira, no sé, de Trinidad y Tobago, como de hecho pasó. Entonces, tú obviamente los eventos premium van a ser más llamativos, pero el poder, ese poder decidir va a depender mucho de cómo tú traigas la preparación. Y en mi caso particular, yo lo que traté de seguir fue medallas específicas que yo sabía que existía la posibilidad y me distribuyo en el día según eso. Entonces, por ejemplo, en la última jornada yo tenía fijo a Liceda Lloví, que es una pesista ecuatoriana a la que tengo un rato siguiendo, que de hecho se hizo viral porque es muy morena y se reía cada vez que salía, no sé si la vieron. Sí, sí, sí. Y Licey es espectacular, me tocó compartir con ella en Mulúa, además una historia increíble. Se le perdió la maleta, la dejaron durmiendo 2 días en un aeropuerto y sin embargo entrenaba con una alegría súper contagiosa y me decía, mira, cuando yo salga a la plataforma voy a hacer lo mismo que hago todos los días, que es reír. Y entonces ese tipo de historias son las que tú vas hilando con el tiempo. Obviamente te preparan, pero en mi caso yo tengo una dinámica muy particular, y de hecho nunca le he dicho, pero para mí todo empieza muy temprano en la villa, porque en la villa es donde pasa todo, es la ciudad de los atletas, es la ciudad de 206 países, y yo hago una parada técnica en la villa, ahí siempre recojo algo, de hecho en esta oportunidad descubrimos un lugar que era como un pick-up que estaba atrás de la villa, y por ahí se escapaban toditos a pasear, a no sé cuánto, y por ahí los veías a todos. De hecho, cuando llegábamos al principio no había nadie, y después tuvieron que poner una reja porque los medios comenzaron a llegar, pero 2, 3 días que esa parada era específica, mira, y ahí hablé con Ryan Crouser, que ganó su tercera medalla de oro olímpica en pesa no, en lanzamiento de bala, perdón, lanzamiento de peso, como es el nombre oficial. Tuvimos un acercamiento con Fred Kerley. Te puedo decir que Noah Lyles nos negó una entrevista, igual que Marcel Jacobs. Eh, qué sé yo, ahí tuvimos a Mijail López, estuvimos a todos los del Team Pan Sports que por contrato ellos tienen un compromiso con nosotros, pero ese lugar fue muy bueno para sacar información y a partir de ahí, ¡pum!, salir. Ok, voy a lucha, voy a judo y voy a las finales de natación que son en la noche. Y así va tu dinámica del día, y así va. Por lo menos la mía es esa. Punto de villa y después a la calle. Sabes que mencionabas el tema de la villa, y mediáticamente se habló mucho de eso y de algunas quejas de parte de los atletas, que la ventilación no era la mejor, que la alimentación también era complicada, que había que adaptarse tal vez a algunos patrones a los que algunos atletas no estaban acostumbrados para comer. Tal vez es el punto oscuro de unos Juegos Olímpicos desde el punto de vista organizacional. ¿Cómo lo ves tú? ¿Fue así? ¿Cuál es tu opinión al respecto con la experiencia que tienes? Sí hubo quejas, sobre todo con la carne en la villa. Ujú. Esa fue una de las quejas. Había para comida vegana también. El menú es infinito, es extenso, es una cosa increíble. Y las facilidades de la villa son iguales para todos. Eh, ¿Qué pasa? La diferencia siempre la hacen los países. Calor en Europa en esta fecha es una locura. Mm. Pero es el mismo calor para todo el mundo. Y es la misma cama para todo el mundo, es el mismo cuarto para todo el mundo. El tema es que, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una capacidad económica muy alta, que tiene un nivel de organización muy grande, le instaló aires acondicionados a todos los cuartos de sus atletas. Entonces, tu comité olímpico, en este caso, tiene esa capacidad para hacer eso.
Y lo mismo con Y es una con condición otro, sabida con anterioridad, ¿no? pero por Claro. supuesto, tú tienes cuántos años tiene que se sabe que en París va a hacer este calor y que va Y a que no van a hacer estar todo esto. incluidos los Entonces, aires. no, para nada. Como te digo, es igual para todo el mundo. Yo no sé si ustedes leyeron el blog de Manu Ginobili en el 2012, que él decidió haber escrito, ¿no? Como un blog diario de sus vivencias en Londres y mostraba la cama donde se le salían los pies, porque además su roommate era Chapo Nocioni, pero igual estaba disfrutando la villa. Es la Villa Olímpica, ahí pasa absolutamente de todo. Entonces, depende siempre de los comités olímpicos brindar algunas comodidades adicionales. Hay muchos atletas que ya no se quedan en la villa, o sea, Shelly Ann-Ansel Fries, la jamaiquina, ella entraba a la villa y salía. De hecho, lo hacía varias veces. Ha habido atletas venezolanos que lo han hecho también, eh, pero y porque tienen algún Airbnb cerca para salir de la villa y de repente compartir con la familia, o si tienen un psicólogo, hacen sesiones de psicólogo aparte, porque adentro es una fiesta todo el día. O sea, cuando me refiero a una fiesta es, hablas con este, hablas con el otro, apareció Carlos Alcaraz, por allá está Djokovic, mira qué tal de la NBA. Y a veces eso termina siendo un factor negativo porque distrae la competencia. Entonces muchos de ellos salen porque no es que el ambiente de la villa sea malo, sino que es especial. Entonces no te quieres perder de cambiar un pin, de ir a buscar un agua, de tomarte una foto, y a veces esas cosas, digamos que distraen. Pero la villa fue igual para todos. Sí hubo problemas con la comida, sí es cierto, sí hubo problemas con la comida, sobre todo, como te digo, con la carne, y para atletas específicos, tipo las pesas, tipo lucha, que tienen que luchar precisamente con el peso, es complicado. Hmm. Juan, el tema también, bueno, hablaste bueno, los retos organizativos pero París como tal, se activó, se entregó la ciudad, el ciudadano de a pie se identificó con la puesta en marcha de los Juegos Olímpicos, gente de otros países haciendo turismo, ¿cómo fue? Porque bueno, justamente una de las premisas de los Juegos Olímpicos es esa. Mira, es normal, es muy normal que a 4 o 5 días de los juegos tú dices, y aquí va a haber juegos. Mm. Es normal, pero basta que sea la ceremonia inaugural para que tú veas una fiesta en las calles que es una locura. Y en esta oportunidad, creo que haciéndole honor a ese tema de volver de la pandemia, la cantidad de gente en la calle, la cantidad de gente integrada con sus atletas, la, la, todo lo que fue el merch de los Juegos Olímpicos con el atleta francés es espectacular. Tú veas judocas, pesistas, luchadores, que no son, digamos, de disciplinas tan tradicionales. El judo sí, pero digamos otros no tanto. En el metro, en las vallas, en todos lados, y la gente reconociendo a su atleta es especial. Y lo otro que se nos comentaba fuera de micrófono fue lo del turismo deportivo. Me sorprendió muchísimo, muchísimo que exista mucho turismo deportivo, no solamente de los países alrededores de Europa, porque es muy fácil llegar. De hecho, un gran amigo, Gustavo Arellano, que trabaja en FIBA, se fue en carro desde su casa y en 2 horas estaba en París. Y así muchos con los que coincidí. No solamente la periferia de París, sino gente que fue de Brasil, de Estados Unidos, de México, de China, de Japón, de Corea. O sea, era impresionante. Y gente que fue a seguir los Juegos Olímpicos. Gente que tenía programado ir a tal evento, a tal cosa. Obviamente, visitar la torre, no sé cuánto, pero estar metido dentro de los Juegos. Juan José, entrando ya al tema de la delegación venezolana, ¿no? Sabemos que se consiguieron 7 diplomas olímpicos por primera vez en 24 años. En el siglo XXI, Venezuela no logra conseguir medallas. Y desde la voz de la experticia, en este caso tú, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Fue algo circunstancial? ¿Responde a un termómetro de cómo está el deporte en nuestro país? ¿Cuál es tu análisis? Me quedo con lo último que tú dices, ¿no? Es la realidad. La última vez que se hicieron unos Juegos Nacionales fue el año pasado, pero habían sucedido 11 años, más de una década sin tener Juegos Nacionales. Y esos son nuestros primeros Juegos Olímpicos. Esos son nuestros primeros Juegos Olímpicos. Entonces, si desde hace más de una década tu primer evento, el que mide realmente hacia dónde van tus selecciones nacionales, no lo tienes, es muy difícil con una participación tan corta a esperar a resultados grandes. Hay que tomar en cuenta otra cosa. Se redujo a casi la mitad de clasificados de los juegos pasados.
Y oficialmente nosotros no tuvimos digo nosotros porque yo soy venezolano igual, a pesar de que tengo ya 8 años viviendo fuera del país, no tuvimos una información real del número de clasificados. Y esto responde, bueno, a una razón de que hay un retroceso. Solamente escuchamos de manera oficial, van 100 personas a los Juegos Olímpicos. En 100 personas hay médicos, hay acompañantes, hay fisioterapeutas, Sí, hay un montón entrenadores, de claro. cosas. Entonces, no son 100 personas, eran 33 cupos, que se redujo a 32 con la lesión de Yulimar Rojas, pero 33 participantes cuando se activa el cuarto cupo del equipo de espada masculino. Entonces, pasar de 2008, donde se clasificaron 110, a 33 en los últimos juegos, Wow. el porcentaje es Estamos hablando que bajó enorme, casi un 70%. totalmente. Entonces, es difícil aspirar a algo cuando tienes menos opciones. Tú, Mira el caso de Colombia. Colombia no solamente fue que conquistó 4 medallas olímpicas, sino que se llevó 17 diplomas. Y ahí es donde tú sabes y te das cuenta, por eso es que Colombia hoy, en los últimos 3 Juegos Bolivarianos, nos ha sacado 100 medallas de oro de ventaja. Cuando en 55 años Colombia no había podido ganarle a Venezuela en los Juegos Bolivarianos. Y la gente dirá, bueno, pero los Juegos Bolivarianos, sí, porque el ciclo olímpico de Venezuela tiene 5 eventos y potencialmente en el ciclo pasado la cantidad de medallas se redujo en más del 40% de medallas en total. Claro. Es que a Entonces, ese punto iba. Y ¿cuál disculpa es que te nuestra interrumpa, realidad? Juan José, porque tal vez lo simplista, el análisis superficial sería decir que los malos resultados o no haber obtenido medalla responde a un contexto socioeconómico o sociopolítico que atraviesa el país, pero es Sí, importante poner la lupa, al menos desde mi punto de vista, y tú profundizarás, en el ciclo olímpico, que tal vez para el sí. aficionado común no lo conoce tanto y por ende no logra, oye, darle valor o verdadera importancia a lo que significa como preparación para lograr llegar a los Juegos Olímpicos. Y en el intermedio la cantidad de campeonatos clasificatorios que existe para cada disciplina deportiva donde Venezuela, por ejemplo, entre el año 2019 y el año 2000, no, entre el año 2017 y el año 2019, de competencias oficiales, tuvo más de 70 forfaits. Mm. 70 forfait, Eventos a los que no, claro. sí, eventos a los que no llegaba. A eventos donde llegar ya era el premio. Hmm. Entonces, sí es real, el tema económico es real. Y sin dinero no existe deporte. No Bueno, hay la deporte. generación dorada en su momento fue la par del control cambiario y todos estos métodos para que la mayoría de los atletas lograran divisas, estudiaran afuera y iban a competir. Y bueno, El y tema buena es, parte de el eso era tema porque es, los atletas desarrollaron su preparación fuera del país, ¿o bueno, no? pero es que eso simplemente fue un eslogan. O Sí, sea, es un eslogan, no es una realidad. La realidad es el resultado. El resultado. O sea, en el año 2008, Dalia Contreras, una medalla de bronce del taekwondo, una disciplina tradicional en Venezuela, que por cierto, después no clasificó un atleta más hasta Joan Di Granado, Mm. que consiguió ¿no? diploma, ¿no? Que consiguió diploma olímpico. Y Joandri se clasificó en el único evento al que pudo ir al taekwondo, porque se perdió todos los eventos. Entonces, cuando tú te pierdes todos los eventos, reduces tu posibilidad a un clasificatorio donde tienes que enfrentarte a los mejores que no fueron al resto de los eventos o que quedaron rezagados, o que, por ejemplo, en el peso de Joandri se haya lesionado un campeón panamericano y le tocó en el preolímpico. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Ahora, no, no, sí. sí, entonces esa cantidad de eventos producto de la falta de dinero, pero producto también de la falta de un plan. Es que no hay un plan. Yo todavía estoy esperando cuál es el resultado del plan Río 2016, Tokio 2020. Y adicionalmente a eso, los macrociclos no se pueden calcular a 4 años. O sea, por lo menos, si una autoridad deportiva va a hablar de los resultados de ahorita, que fueron muy malos, no puede hablar de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, porque en Los Ángeles la realidad va a ser igual o peor. Hay que hablar de Brisbane para que tú puedas a esa cantidad de años sí proyectar Proyectar. hacia dónde vas. Sí. Claro. Juan, ¿sientes que de alguna manera los buenos resultados de Tokio 2020 hacen que
se desvíe el punto neurálgico del análisis hacia otro lado y se diga, Tokio 2020 fue la participación más exitosa, pero si vamos a la realidad de cada una de esas medallas, bueno, encontramos que Daniel Ders durante mucho tiempo ha centrado su preparación y ha sido el propio responsable de su preparación. También lo vas a encontrar con Yulimar Rojas, también lo vas a encontrar con varios atletas. Entonces, no sé si esas medallas en Tokio 2020, de alguna u otra manera, bueno, Maquillaron. evitaron, sí, maquillar Sí. lo que podía ocurrir y que terminó ocurriendo. Nosotros clasificamos al voleibol masculino en un preolímpico en un país donde no, lamentablemente se abandonó al voleibol y que hasta hace 4 meses estuvo desafiliada de la Federación Internacional. Esa es nuestra realidad. Entonces el voleibol no clasificó y obviamente te suma 12 cupos de una, ¿no? Lo de Tokio es, yo lo llamo, con mucho respeto, espejismo, porque no pertenece a nuestra realidad. Número uno, ¿cuántas de las medallas y los diplomas que se consiguieron se hacen en Venezuela? Las pesas. Ujú. Las pesas. Y Claudimar Garcés, que entrena en Puerto Cabello, en un dojo que ella armó con su mamá. Pero de resto, Venezuela agradece que Daniel Ders haya querido competir con Venezuela, Mm. después de ser 5 veces campeón de los X Games. Una disciplina nueva que no estaba en el programa olímpico. Sí, Y obviamente lo tenía él en su prime, digamos, ¿no? En un momento importante. No en su prime, pero sí en un momento importante. Yulimar Rojas no se hace en Venezuela. Ella tiene su entrenador en Guadalajara, que vive Pedroso, con una cantidad de comodidades que no es el de la mayoría. El de la mayoría es que hasta la refacción del Brígido Iriarte, Venezuela duró más de 6, de 8 años sin una pista certificada por World Athletics. Mm. Entonces, ¿dónde se forman las Yulimar Rojas? ¿O dónde se forma Giovanni Mota? En Arkansas. ¿Dónde se forman los mestres? En Stanford University. claro. Digo, salvo las pesas. Ojo, que no está mal utilizar tecnología y ¿cómo se llama? Tecnología e infraestructura de países desarrollados. No, eso no está mal. Julian Alfred, la campeona de 100 de Santa Lucía, estudia en Texas. El tema es el plan, que es a lo que yo voy. ¿Nosotros qué queremos? Ir a los mundiales, queremos salud para la población, queremos medalla olímpica. ¿Qué queremos? Porque eso no está definido. Entonces, esa es, a ese conjunto de cosas yo le llamo espejismo, porque además en Tokio hubo atletas chinos de las pesas que no se presentaron. Por ejemplo, Claro. nosotros tenemos a la mejor deportista del mundo en un evento, en uno solo, donde ella siempre gana. Pero ¿qué pasa cuando el atleta se lesiona? Se acaba aquella dependencia, porque además los oros te ponderan mejor que cualquiera otra de las medallas, y te genera un efecto que tú dices, no, pero es que nosotros tenemos a una buena, que es dominante, además un deporte de marca, porque en los deportes de combate es muy difícil pronosticarlo. Y no me lo diga porque vi a Francia perder las 2 medallas de la espada, tanto masculina como femenina, y por equipo en el Gran Palais, que es una cosa impensable. No se llevaron medallas de oro. O sea, no me hable de deporte de combate porque Clarissa Beinou, 3 veces campeona olímpica, con el estadio lleno, con el presidente Macron en el escenario, perdió. Sí, Entonces, la preocupación real, que además Venezuela no tiene recambio generacional, que es algo por lo que está pasando, por ejemplo, Colombia ahorita. A Colombia se le acabó Mariana Pajón, se le acabó Mosquera, se le acabó un montón de atletas importantes. Y nosotros hoy en la delegación tenemos a una pesista que es bastante joven, de 24 años, pero clasificó una atleta de 60. Mm. Y digamos que el otro top de atleta que tenemos nosotros tiene 38 años. Y lo acompaña su hermano que tiene 27. Entonces, ¿dónde está el recambio? Se fue Daniela Larreal y se acabó el ciclismo de pista femenino con Maristela Virera. Se fue Gerson y Canelón, se acabó la velocidad también. Se fue Cristian Quintero, Andreina Pinto. No hubo un relevo dentro de la natación, sino que quedaron los mestres producto de esa preparación que ellos tienen afuera y de la tradición familiar que tienen. Entonces, ¿cuál es la realidad? Jocelyn Brea hacía duatlón y se devuelve a competir por Venezuela porque el duatlón no es olímpico, pero Jocelyn Brea tiene pasaporte español. sí.
¿Cuál es nuestra realidad? O sea, vamos a hablar de la verdad. Ojo, yo sé que estos temas son delicados, pero la realidad es una sola. No, no, y Es estamos de una acuerdo. sola. Y es la idea de tratar de desmenuzarla aquí, ¿no? Yo creo que tú dices algo muy interesante y es que sin querer y obviamente sin esa intención, la lesión de Yulimar Rojas devela muchas cosas y una realidad importantísima en el deporte venezolano. Y tú mencionabas lo de Brisbane pensando en el futuro, ¿no? Y me llamó la atención porque lo reformulo a modo de pregunta. ¿Lo que pasó en París es consecuencia tal vez de una década de falta de planificación o de malos manejos? Totalmente. Total, O el absolutamente. tema Cuando el económico. ministro, y el tema económico, top. Pero de ahí hacia abajo, problemas federativos. Hay federaciones que están desafiliadas y no reconocidas, como la del boxeo, que tiene un conflicto interno gigantesco. Eh, Hubo cambio de manejo dentro del Comité Olímpico Venezolano. ¿Cuántos ministros de deporte han pasado? ¿Cuántos presidentes del IND han pasado? Adicionalmente a eso, ¿cuándo se reúne el directorio del IND? Que es el ente planificador, porque normalmente en los países, digamos, que tienen una política deportiva distinta, el Comité Olímpico es el encargado de los eventos del ciclo olímpico. En Venezuela depende directamente del Ministerio del Deporte y de lo que haga el Ministerio del Deporte en cuanto a presupuesto. Entonces, modificar ese modelo, que lamentablemente está obsoleto, que ya no se sostiene sobre la nada, te da resultados como estos y te da resultados como los de Cuba, que en estos Juegos Olímpicos tuvo la peor participación desde el año 68. Entonces, cuando tu realidad se parece a la de un gran amigo, es porque tú estás haciendo las cosas por igual, ¿no? Miren ustedes Ecuador lo que hizo. Ecuador especificó los esfuerzos a 3, 4 deportes. Y Ecuador se llevó medalla de oro de Daniel Pintado en marcha, En medalla la de de plata marcha, de sí. Pintado también, 2 medallas de las pesas y una medalla en lucha, que no es casualidad tampoco, porque la Tigra se perdió disputar el bronce en los Juegos pasados por lesión. Pero adivinen ustedes quién formó la base de lo que son las pesas ecuatorianas hoy, que además tuvieron un diploma olímpico con Licea Lloví. Entrenadores venezolanos. Mm. Son entrenadores venezolanos. ¿Por qué no están aquí? Por la razón que Porque nos no se están dan las conviviendo condiciones. unos 7 millones de personas. Vean ustedes el resultado del salto triple masculino de los Juegos Olímpicos. No sé si lo vieron. ¿Del salto? Jordan Díaz, del triple salto masculino. Ok, ok. Jordan Díaz, cubano. Pedro Pablo Pichardo, cubano. Andy Díaz, cubano. Y el entrenador, Iván Pedroso, cubano. Cuba se perdió 3 podios posibles porque no pueden sostener el modelo. No lo pueden sostener. Claro. Juan, ¿sabes qué? En la planificación y en la proyección, quizás la principal carta de Venezuela para buscar medallas estaba en las pesas, ¿no? Y Sí. sobre todo con Julio Mayora. Y no sé si se da esa profecía, esa maldición, como dicen, que que el abanderado no gana medalla, pero Mentira. al ser un deporte de marca, ¿no? ¿Qué falló ahí? La proyección, la manera en la que se compitió, Bueno, de querer Keidomar creo que estaba levantar. lastimado, ¿no? No, pero Sí. digo el caso de Julio, por El ejemplo, caso de Julio. querer levantar cierta cantidad de peso y a partir de allí tuvo el problema para... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque digamos que nuestra principal carta se fue, que era las Lo, pesas. La alterofilia. Que lo, además lo, entiendo lo, que se preparan en Venezuela por elección. O sea, porque creo que sí, tuvieron la claro, oportunidad sí, de sí, sí. Un prepararse deporte fuera y estacionario, decidieron seguir es un preparándose en deporte Venezuela. estacionario. Esa federación ha logrado cosas muy importantes porque se me pasa ahorita el nombre de la que tomó medalla el diploma olímpico, además de Narjuri. Eh, Esa federación ha hecho un trabajo muy interesante. Muy interesante, un deporte estacionario que se puede Angelín desarrollar en Venegas, Juan cualquier... José. Sí, Angeli Venegas, correcto. Sí. La muchacha de 24 años. El tema está, Hernán y Anthony, que nuestra cultura, con lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, es muy básica. A Rubén Limardo todavía le dicen que hace sable. Mucha gente. Se le mete un sablazo ahí.
No, es espada. Espada. Las marcas de Julio este año no estuvieron bien. Julio se clasifica en el último evento posible. El tema es que hay que seguirlo y hay que ver, oye, cuánto está haciendo Julio en el arranque, cuánto está haciendo en el envión. Oye, y con el cambio de categoría, que ahora es menos peso, ¿cuánto subieron de la categoría de él? Porque bajar de peso es más difícil que subir, por ejemplo. Entonces los que suben toman un poco más de fuerza. Ah, pero ¿y qué se hizo el catarí que estaba con él en los juegos pasados? ¿Y dónde se metió el chino? Porque lo primero que preguntaban, ¿dónde está el chino? Cuando tú sacas la cuenta, o sea, yo lo sabía que Julio no iba a poder. Se estaba sobreexigiendo también. El tema es la falta de información real alrededor de eso. Yo te apuesto que en un gran porcentaje de la población no sabía que Julio se clasificó en el último evento. Un atleta que es medalla de plata olímpica, que además ha sido tercero del mundo, que ha estado rankeado muy bien, porque Julio es un extraordinario atleta. Julio es un atleta increíble, pero estaba bajo en sus marcas. Habría que preguntarle por qué el bajón en su rendimiento deportivo. En el caso de Keidomar Vallenilla, que tenía la suerte que no se cruzaba con ningún atleta chino, es simplemente una lesión. Es una lesión. Keidomar lo que hizo fue, o sea, yo te digo sinceramente, y hablando con gente de las pesas, que no voy a mencionar, pues gente muy querida, internacional y también de Venezuela, decía, oye, yo no lo hubiese puesto a competir. El tema es que él quiso salir. Sí, Él guapeó, pues. quiso ir a hacer lo que hizo. Y eso se le valora muchísimo, pero había que cuidar su salud también. Porque una lesión peor te saca de juego más Claro, tiempo. pero como tú le dices a un atleta que después de ¿Cómo haber llegado a los le Juegos dices que Olímpicos, no? ¿Cómo le dices que no? claro, No, y además él, habiendo ya difícil. tenido esa experiencia previa de éxito, sentirá mayor responsabilidad al respecto, ¿no? De estar a la altura de su propia historia. Totalmente. Mira, yo creo que siempre se habla de no juzgar al atleta, ¿no? Y eso es bien importante. Pero tampoco podemos caer en la solidaridad automática. Nosotros tenemos es que hacer énfasis en conocer el deporte que este Claro. atleta practica para poder evaluarlo bien. Para ser Eso no significa contralores. que lo vas a matar, o sea, que le vas a hablar feo y que vas a decir, este fue a pasear, porque eso es el común denominador. Cuando vienen los Juegos Olímpicos. Porque entonces no quiero hacer una comparación tonta ni pecar sí, de tonto, pero en torneos, por ejemplo, en el de fútbol, no, ¿cuántos participantes son en la Copa América? Bueno, hubo 16, me parece. 16 en esta. Esta última edición. 16. ¿De qué lugar quedó Venezuela? En el Cuartos de final. cuarto de final, sí, entre los mejores 8. ¿Qué posición da eso? Bueno, no está bien definido, pero como séptimo, octavo lugar. Sexto, creo que es sexto. Séptimo. Bueno, Angeli Venegas quedó cuarta Cuarta. de 206. Sí. Cuarta de 206. Porque no es la competencia de los Juegos Olímpicos. Es clasificarte contra 206 países. Claro. Entonces, en términos de porcentaje, ¿a quién le costó más? ¿Clasificarse o ir a un torneo invitacional en el que queda sexto de 16? Sí, en esa Ojo, escala. es una comparación necia, ¿no? Sí, lo acepto, es necia. Pero es real. Y lo podemos poner con el béisbol también, en el Clásico Mundial. Es la misma historia. Entonces, es muy fácil decir, no, es que aquel fue a pasear. No, ¿a cuántos eventos clasificatorios se perdió? ¿O cómo fue la alimentación para poder llegar al punto en el que llegó? Nosotros tenemos que conocer más internamente. Y además Pero, que muchas veces no es en igualdad de condiciones. Porque la preparación que pueda tener un atleta de esos 200 países puede ser diferente. Mejor o peor, ojo, pero puede ser diferente y en muchos de los casos sabemos justamente que el atleta venezolano no solamente lucha por mejorar su marca o por mejorar su rendimiento deportivo, sino también en base a las condiciones y el contexto que tiene. A partir de ahí busca tratar de sacar petróleo a eso. A ver, Pero- más bien pero creo no que muchas lucha veces tiene- para que no lo defina su propio contexto. Claro. O no lo limite. En mi concepto es ganarle a tu país primero y después ganarle a los demás. Sí. En el sentido que tú lo quieras interpretar. O sea, burocrático, de conseguir un boleto para ir a un sitio, de no tener uniforme para ir a X lugar, la zapatilla para las pesas, que no es igual, que no es un zapato normal, que cuesta un montón de plata. Todo eso influye. Todo. Y
vuelvo al caso de Ecuador. Me tocó compartir mucho con las ecuatorianas en el campamento. Que además, ojo, un campamento gratuito, abierto por una organización internacional. Para estar los últimos 3 semanas bien ahí. Las dos ecuatorianas tomaron medallas. Al campamento no asistió ningún atleta de Venezuela. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Mm, Pero ahí había atletas top. Bueno, estaba Marilady Paulino, la dominicana. mm. Fue a entrenar allá. Entonces tú dices, wow, ¿cuál es la razón de no aprovechar algunos recursos que existen también? ¿No? Claro. No te digo que te vas a ganar una medalla olímpica en 3 semanas, pero vas a llegar en la mejor condición posible. ¿Hasta qué punto históricamente se ha dicho siempre, y hemos tocado el tema de manera superficial o lo hemos rozado en otros episodios hablando de otros temas, que el deporte suele ser utilizado como instrumento de propaganda política? La Unión Soviética trataba de sacar músculo en los Juegos Olímpicos para defender un poco la viabilidad de su modelo, Sí. por decirlo de alguna manera. ¿Hasta qué punto tú ves esa relación tan directa? Es decir, ¿hasta qué punto los Juegos Olímpicos son una ventana hacia lo que está haciendo bien o no un país determinado? Métanse en el Instagram de Joe Biden y vean cómo llamó a Katy Ledecky. Es Mm, lo mismo. Es exactamente lo mismo en contextos diferentes. Ver a Díaz Canel llamando a Mijail López en la a zona Mijail mixta López. de los Juegos Olímpicos. Eso lo viví ahí al lado. Y los países que buscan potenciarse, buscan también que su entorno muestre sus realidades. Japón, un top 4 dentro de los Juegos Olímpicos en este momento. Francia aprovechó sus Juegos Olímpicos para en medio de una coyuntura política horrible que está pasando en su país, quedar con una posición histórica dentro de los Juegos Olímpicos. Australia, de la que se habla muy poco porque está en un continente alejado, termina en el top 5 de los Juegos Olímpicos y se proyecta como potencia, pero porque sabe que tiene Juegos Olímpicos de Brisbane dentro de 8 años. Estados Unidos está pasando también por una crisis enorme, sociocultural, gigantesca. Y el hecho de volver a Los Ángeles, el hecho de que los jugadores de la NFL se hayan metido a promocionar un evento como el flag football, que es conocido cero, el hecho de que incluyan al cricket, por ejemplo, donde hoy las comunidades inmigrantes de la India y Pakistán en Estados Unidos tienen ligas comunitarias y que de alguna manera el Comité Olímpico Internacional también busca vender esos derechos para aquel lado del mundo donde hay mucho Claro, dinero también para una recuperar un audiencia poquito. masiva. Te habla de todos esos movimientos, pero claro que sí, es un movimiento político gigante. No sé si vieron el discurso de la ceremonia de clausura. El que estaba al lado de Tomás Bach es uno de los grandes candidatos a ser presidente del COI. Y lo mismo Sebastián Coe, el presidente de la World Athletics, que fue un gran atleta de Gran Bretaña, que ofreció, por cierto, premios aparte para los ganadores de medallas del atletismo. Todo es política, absolutamente todo es política. El tema es que los modelos que van cambiando y que se van venciendo y que si no se ajustan a los modelos del capital en este momento, lamentablemente perecen. Eh, Perecen. Juan, también hablar de las cosas buenas, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. Rosa Rodríguez, A eso iba. en el contexto, bueno, sacó lo mejor de sí y tuvo una participación. Yo revisaba que en los juegos anteriores no logró meterse en la final. Esta vez se metió en la final, logró su mejor marca. Hay el caso de Jocelyn Brea, algunos de estos que ya mencionamos en el tema de diplomas que ya lo hemos repasado a lo largo del Bueno, el episodio, equipo de pero esgrima el equipo de que sigue esgrima, que vigente. bueno, que sigue ahí. Yo creo que tú seguramente sabes si Limardo va a estar en Los Ángeles o... Sí, sí va a estar, ya lo digo que sí, sí va a estar. Y es que además, después de ver a Beranjiri, el checo de 42 años, agarrar su primera medalla olímpica y la segunda apenas en la historia de la República Checa, también es una motivación, ¿no? Imre Guesa hizo lo mismo en Río 2016, yendo a una final olímpica en el 96 y después en Río 2016. Imre Guesa, que fue un extraordinario atleta de Hungría. O sea, ¿qué cosas Y, buenas hay? Dentro de todo, hoy que pensamos en pero, frío, ¿qué cosas buenas hay? pero, pero Hernán, Anthony, ¿dónde, en qué deporte no hay talento? El talento está, Mm. el talento es real, el talento existe.
Raiber Rodríguez es un muchacho muy talentoso de la lucha, pero la lucha en los juegos pasados no clasificó ni uno, ni uno. Entonces, yo no pongo en duda que el talento existe. Lo que hay es una falta de planificación muy grande para que con lo poco se pueda hacer mucho. Claro. Porque sí se puede. Es como O silvestre sea, el talento, tal vez en un término un poco coloquial, sin el apoyo necesario para la alta competencia. claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahí y ha habido muchas disciplinas que están abandonadas. Mira todo el boxeo como está en una crisis tremenda. ¿Qué Bueno, el propio atleta va a voleibol, que lo querer? hablamos, ¿no? Voleibol estuvo suspendido hasta hace 2 meses. Mm. Mira, Ana Patricia y Duda, las brasileñas, las que fueron campeonas olímpicas contra las durísimas de Canadá, Sí. fueron medallistas olímpicas de la juventud en Nanjing 2014. ¿Ustedes saben quiénes quedaron segundos en el voleibol masculino de Nanjing 2014? Rolando y Tigrito. Mm. Y ustedes me van a decir que si sobre Rolando y Tigrito, por lo que modestia aparte, este servidor creó un plan para que ellos fueran al World Beach Tour y estuvieran participando. ¿Ustedes no creen que con ese nivel de talento que tienen esos chamos estuviesen hoy ahí? Porque hay duplas, que se lo juro, que no son mejores que ellos más nunca. Miren los primos Grimal, los chilenos que han conseguido muchísimo, clasificaron a estos juegos, no les fue tan bien, porque ya ha pasado su ciclo. Pero nosotros nos cansamos de ganar a los primos Grimal. Nos cansamos de ganar a los primos Grimal. No había manera que nos ganaran. ¿Y qué pasó? Todo se vino abajo. No hubo una atención sobre el talento real que existe y bueno, se acabó. Sí, Ya creo que está. hemos dibujado bastante bien el panorama, el contexto, sin cruzar un poco las fronteras discursivas, ¿no? Entendiendo No. inevitablemente Pero es al que, contexto en el que estamos todos expuestos. pero que tú sabes que sería bonito que en deporte, aquí nadie ha metido una consigna política, ni mucho menos, ni ha tirado un dardo político directamente. Sería bueno en deporte hablar con sinceridad y decir, oye, estamos mal, pero podemos estar mejor. Y este es el plan para eso a mediano y largo plazo, No, y además inevitablemente. que, o sea, si tú no tuvieras talento, es como que, ok, pero hay ¿De dónde lo talento. saco? Y hay demostraciones, sobradas demostraciones de gente que tiene talento para llegar a competir si todas las cosas se van uniendo en planificación, en recursos, en una buena estrategia para Claro, pero la justamente... pregunta y la respuesta más dura, que voy a tratar de no entrar ahí, es entonces ¿por qué no se hace? Mm. Entonces, bueno, hay una jerarquización de prioridades para tratar de decirlo lo más genérico posible, que el Exactamente. deporte no aparece en ese photo finish, pues no está en los primeros O al lugares. menos el deporte olímpico, El deporte, el ciclo olímpico. olímpico, usted lo ha dicho de manera el correcta. deporte de alto rendimiento. El deporte de alto Claro, pero la rendimiento. cantidad de Recursos que disciplinas están del para ciclo una cosa y olímpico otras es cosas no. casi te permite generalizar en decir el deporte, porque el Fíjate, deporte, nosotros, y tú me darás la razón más que nadie, va muchísimo más allá de los tradicionales de fútbol, baloncesto y béisbol. Claro. ¿qué hubiese pasado si el fútbol hubiese clasificado en ese evento que se hizo además en Venezuela con toda la intención de tener todo el panorama favorable? No estoy diciendo que vamos a comprar el torneo, eso es imposible, es una tontería. El que piense eso es tonto. ¿Qué hubiese pasado? Mm. Hubiese habido una motivación extra porque hoy en día es la selección de fútbol lo que está en el top de la aceptación general de Venezuela. Claro, desde el punto de vista Del que incluso está comunicacional. dentro, del que está dentro y el que está afuera. Pero hay un montón de recursos alrededor. Hay una estrategia comunicacional muy buena. Buena, muy buena. Muy buena. Y el rendimiento del equipo también que va de la mano Ha con ido esa de la mano. expectativa, pues. Exactamente. Pero el rendimiento viene a partir también de una inversión. Sin una inversión, olvídate. O sea, tuviésemos, no sé, porque talento la de Nelson Carrero, la sub-20 aquella de Grendy Peroso, que del sub-20 de Colombia, que fue talentosísimo, pero muy diferente a quizás las atenciones que pudo haber tenido la que fue al preolímpico ahí en Caracas. Claro. Entonces, mira, migrar esos modelos no estaría malo. Sí. No Ahora, estaría malo. más allá de las historias virales, las que todo el mundo conoció superficialmente, ¿no? El tirador turco y todo este tipo de Sí. cosas. No, me encantó lo de la cantidad de propuestas de matrimonio, aunque hacerlo en París es muy cliché, lo que no fue cliché fue la atleta
pidiéndole matrimonio a su La esposa. francesa, sí. Claro. Eso Pero, yo digo, oye, bueno, está esos buena. son los tiempos que vivimos, está muy bien. Esa historia está Pero buena. ¿por qué no? O sea, eso está bueno también. Está bueno. Te iba a preguntar, por ejemplo, por el caso de Sifan Hassan, la corredora neerlandesa que participó en distintas, y me disculpa si utilizo mal un término, Juan José, No te en preocupes. distintas modalidades de las disciplinas que participaba del atletismo, y me parece que en un espacio de 6 días corrió algo así como 60 y tantos kilómetros y obtuvo medallas en todos. Mijaíl López, por supuesto. ¿Qué historias importantes desde lo netamente Baraja. deportivo nos dejó París? Mira, Sifan hizo 5.000, 10.000 y el maratón. Sí, De hecho, ella hace 2 años no había hecho maratones, nunca. Y el primero que hizo lo ganó. No recuerdo si fue Boston, no me acuerdo cuál fue. Sifan Hassan, además, que es etíope de nacimiento. Y quien queda en segundo lugar es un etíope. Y después, en un país donde le prohíbe a sus atletas usar el hijab, ella terminó utilizándolo en la ceremonia de clausura, uno de los momentos más vistos de todos los Juegos Olímpicos, delante de Thomas Bach. No, a ver, es una protesta intrínseca, pero es el escenario para hacerlo. claro. ¿Sabes? Sin hacer política, hay una manera de demostrar Darle una visibilidad. afinidad exactamente. Bueno, los O argelinos la en la ceremonia de apertura, ¿no? Que fue muy, muy emocional ese mira, momento. eso es emotivo y es histórico. Mm. Sobre ese río hubo un asesinato gigantesco de argelinos. eh, y ellos tuvieron la manera de honrar a sus muertos sin sacar ninguna bandera, sin enviar un mensaje de odio, sin sacar un arma, sino, digamos, de manera muy sentida. Argelia también consiguió una medalla olímpica de oro en gimnasia, una cosa histórica, nunca antes pensado. Filipinas consiguió también una medalla de oro en gimnasia. La primera medalla de oro en la historia de Santa Lucía lo hace una muchacha que gana los 100 metros, la prueba reina del atletismo, contra Sha'Carri Richardson. Pero lo que te digo, Julian, que es del Team Panasport, ella estudia en Texas. Y después, 2 días después, ganó medalla de plata en el 200. La manera de cómo Estados Unidos pierde el relevo ese del 4% con Sí, en Coleman y todo lo natación. que estuvo alrededor de Noah Lyles. A mí esa final de 100 no me cierra, no me cerrará nunca. Hay detalles. De hecho, cuando termina la final de 100, el que sale primero en la pantalla es Fred Kerley e inmediatamente lo borran y el fotofinish tardó mucho tiempo en salir. Yo no estoy diciendo que hay algo manipulado, Noah ganó su carrera, pero muy, muy cerrada. Es 0.05 la diferencia. Ver a Mijaín despedirse, mira, es impresionante, impresionante. Nadie ganó 5 Juegos Olímpicos consecutivos en eventos individuales. Él sí, y lo hizo contra quién, contra Yasmania Costa, un cubano que se fue a Chile, nacionalizado en el año 2015, que no tenía ninguna chance con Mijaín al frente, no iba a ser el equipo nunca. Y entonces el hombre se va a Chile, le dan otra oportunidad y es finalista olímpico contra su amigo personal. Claro. Tú sabes que una de las cosas bueno, que hay un documental muy bueno en HBO que se los recomiendo, se llama El peso del oro, ir sobre esos atletas que tenían el peso del oro, el que tenían que Sí. sumar nuevas marcas, el de, bueno, ya tuve 3 medallas, ahora tienes que lograr 4. Esos casos a mí me parece duro porque nunca baja la presión habiéndolo conseguido todo, no baja la presión sobre ti y cómo manejarlo. A mí me parece eso, por ejemplo, de Simone Biles, que se retiró en los juegos anteriores. Está muy bueno el documental que Sí. está en Netflix. Bueno, dándole visibilidad al tema de salud mental y a todo lo demás, pero el peso del oro es duro para muchos de estos atletas. Y el peso de certificar tu oro, como en el caso de Rebeca Andrade, que muchos se decían, no, porque que ella ganó, porque Simón se retiró y llega y le gana en el piso, Mm. y después sale Simón haciendo la reverencia con Jordan Childs, y tú dices, Para mí esa es una de las fotos de los juegos. una muchacha pobre de San Pablo, con un montón de hermanos, que la mamá limpiaba casas, ella también, es la reina del mundo, tú dices, oye, esto tiene algo de significación. Mira, los 400 metros de Marilady Paulino a mí me emocionaron mucho porque he seguido la carrera de Marilady, estuve en enero en República Dominicana hablando con ella. Y Marilady llegó muy tarde al atletismo, tardísimo, 22 años me parece. Y ella, en los entrenamientos en Mulhouse, su entrenador, un cubano, Yacen Pérez, me decía, mira, Juan, esto aquí va a pasar algo, esto anótalo, que aquí
Yo digo, pero dame el tiempo, dime cuánto fue. Me dice, no te voy a decir, te digo después que se acabe la competencia. Y ella llega, hace toda su clasificatoria, sobrada, no sé qué, y en la final ha roto el récord olímpico que estaba del año 96. Pero además lo hace en el Stade de France, en el lugar donde estaba Marillo Seperek, que estuvo con ese récord del año 96. Mm. Una muchacha de un pueblo que se llama Nizao, un pueblo pobre de la República Dominicana. Porque esa es la realidad. O sea, un pueblo pobre de la República Dominicana. Y ver eso, tú dices, uy, ese nivel de esfuerzo para romper un récord olímpico del año 96, tú dices, no, pan, esto es un mérito demasiado grande. Arriesgándome y para terminar. Tal ¿Estás vez, despechado, Juan? Porque terminaron los juegos. Sí, pana, eso dura un tiempo. Cuando justo cuando se apaga la llama, empieza la cosa, ¿no? Empiezas como a decir, oye, pero claro, tú aquí está tienes todo el ciclo pasando algo. olímpico. Y ya, sí, ya después, bueno, pero dura como una semana y algo. Porque es igual que nosotros con el Mundial de repente. Claro. Y luego el consuelo, bueno, son las ligas locales, el contexto de clubes, Claro, competencias más volver a la pequeñas, que acción, es como el pues. ciclo olímpico. Claro. Mira, te iba a decir, arriesgándome a pisar terreno minado, pero Sí, quiero sí, escuchar tu tal cual. opinión seria, profesional y que además manejas el tema. Bueno, la polémica en torno a la boxeadora argelina, Iman Khelif. ¿Sabes que lo tenía aquí? Lo tenías ahí para tocarlo. Tenía ese último tiro ahí. ¡Ay! Oye, creo que lo perdimos. Se le fue. ¿Será que Mira, se le acabó la escuchó pila? la pregunta ¿O y será se que fue. lo llamaron? Capaz lo llamaron. Bueno, vamos a esperar a que se conecte. Vamos a seguir, muchachos. Ya saben, estamos aquí en YouTube, en el canal de Día de Juego. También pueden de una vez suscribirse a las redes sociales. Estamos en Día de Juego en Twitter, el Día de Juego en Instagram. Así que todos bienvenidos. Mira, como esto no es la televisión y podemos ser sinceros, Ajá. hemos sobrevivido el delay, ¿oíste? A mí me está matando. No, yo te bajo Me volumen está cuando estoy aquí. asesinando el delay. Y- Sí, he hablado, muchachos, un poquito lento, un poquito... No, pero se le Me ha nota, costado. se le nota. Sí se me nota, ¿no? Sí, Claro que se me nota. Claro. Si no hablara mucho Incluso más. Anthony con la mirada te va diciendo, voy como por la coma de la frase anterior. No, mi cerebro va como 3 cuadras más adelante de la velocidad a la que tengo que hablar para no confundirme. Pero sí se te nota, se te nota. Mira, a ti desde la visión no especializada, que es la de Juan José, ¿De ¿te qué? gustaron o no? Los juegos. Te voy a ser muy sincero. Séame honesto. No pude disfrutar tanto como me gustan los juegos porque evidentemente hay una situación en la que Sí, igual yo, todos totalmente. tenemos puesta nuestra atención. Se le mira, fue el sí, con internet. Pero bueno. Salvado por la campana con la será pregunta. para otra oportunidad. Bueno, entonces vamos a despedir, ¿no? Sí. Pero te digo que de las cosas que a mí me gustaron, bueno, lo que pasó en la gimnasia con Simone Biles, lo que pasó con la Ahí brasilera. volvió. Ahí está. Mira. Juan José, chico. Te había dicho, salvado por la campana, por la pregunta que te había hecho. No sé si llegaste a escucharla, Juan José. Bueno, te decía que arriesgándome a pisar terreno minado, preguntarte por la Lo boxeadora que pasa es Iman que te Khelif, digo, ¿no? Juan José, él La tiene un argelina. delay. Cuando él tiene los audífonos, él tiene Tengo un delay. delay, Entonces por y eso me te está digo, matando. Perdóname, Juan minado, José. minado. O sea, él iba como por la M cuando te dijo Mi eso. cerebro va 4 cuadras adelante de lo que yo escucho aquí, pero ahí voy. ¿Cuál es tu opinión seria, profesional en torno al tema que creo yo fue el que levantó más polémica en todos los juegos? Y lamentablemente, sobre todo después de lo que vimos en la inauguración, ¿no? Que tuvo también bastante polémica por algunas expresiones en las cuales yo tengo mi opinión muy particular. Pero profesionalmente te puedo decir que ahí se cometieron varios errores. Número uno, el COI no tiene una... El COI primero tiene un conflicto grande con el boxeo. El boxeo en la IVA está manejado por un presidente ruso que tiene problemas de conflicto con el Comité Olímpico Internacional y por eso IVA no organiza el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos, sino que es como una comisión que la organiza con los mismos atletas de IVA. Entonces, los criterios de elegibilidad del COI no son claros a la hora de inscribir a los atletas. Entonces, por ejemplo, pareciera que no pasan esas cosas, pero en el boxeo tu pasaporte define tu género. Así el pasaporte dice masculino, femenino, listo. Error. Hay documentos que son manipulables, número uno. Segundo,
aparentemente, esta boxeadora argelina, campeona olímpica, por cierto, y hay que decirlo de esta manera, tiene una condición genética que hace que sus cromosomas sean igual a los de hombre. Por eso su desarrollo físico es igual a los de hombre. Para mí es el mismo caso de Caster Semenya, donde después de muchos años se determinó que la surafricana era surafricana. De hecho, hay una entrevista donde Caster Semenya dice: mis testículos no me hacen menos mujer. Claro. Partiendo de ese punto de vista, Imané, la boxeadora, tiene razón en competir como mujer. El tema es que hay una frontera, hay un espacio muy delicado entre conocer cuál es la realidad de ese atleta, que lo sabe ese atleta nada más, porque obviamente no vas a ir a vulnerar sus derechos humanos revisándole a ver qué es o qué no es, ¿no? Sus padres han dicho que ha sido criada como niña. La IVA insiste en que no pudo participar en el campeonato mundial porque tenía cromosomas y composición masculina, cosa que eh, debe prohibirse a toda costa, porque las mujeres tardaron, muchachos, 100 años en tener cuota de igualdad en participación en los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa si un atleta se autopercibe mujer, como está sucediendo en muchos casos? Lia Thomas, ha habido casos en el voleibol en Carolina del Norte, hay muchos casos, muchos casos. ¿Qué pasa cuando una persona trans, en este caso, se autopercibe como mujer, siendo hombre biológico? Simplemente le quita un espacio a las mujeres. Entonces esa cuota que costó 100 años se va por la borda con un atleta que, aprovechando una ventaja física como Lia Thomas, que con las mujeres quedaba en el puesto 476, pero cuando compitió con mujeres, autopercibiéndose mujer, quedó primero, le quitan la oportunidad de becas de patrocinio a mujeres. Entonces yo decía, mira, el deporte femenino hay que protegerlo. Brasil llevó una delegación de mayoría mujeres. Las 3 medallas de oro las conquistaron mujeres. 4 de las 5 medallas de Ecuador las conquistaron mujeres. Imagínense ustedes si llegase un pesista a autopercibirse mujer y a querer competir contra mujeres. ¿Tú crees que en el deporte mundial a corto plazo podrá haber un consenso en torno a criterios biológicos, tal vez en cuanto a conteo hormonal, o para mantenerlo en términos simples, porque no soy especialista en la materia y a pesar de que somos periodistas, debo decirlo responsablemente? ¿Podrá unificarse un criterio a nivel global para establecer un filtro en donde se definan condiciones independientemente de que estemos hablando de COI o de IVA o de la FIFA o de cualquier deporte o de cualquier organización deportiva? Sí, ya lo hay. Hay un código, tanto en World Athletics como en World Aquatics, de una cantidad de testosterona para poder aceptar o no, que es lo que te mide finalmente el género. El tema es que no podemos permitir que hombres compitan contra mujeres, porque los hombres biológicos tienen ventaja. Es lo que yo decía, mira, si mañana Jordan Díaz, que acaba de ganar la medalla de oro en el salto triple, se autopercibe mujer, Yulimar Rojas no gana un evento nunca más. Así de Claro. sencillo. Esa es la realidad. Entonces, para Ahora, ¿te proteger el imaginas que deporte mañana un femenino tiene que hombre ocurrir este tipo de cosas. por ejemplo, que sea bueno en el salto triple, decida, bueno, ser trans Autopercibirse. y Sí, cambiarse? es lo que está comentando. Claro, o sea, Jordan Díaz, o sea, te estoy diciendo, si Jordan Díaz, el español, el cubano que representa a España, mañana se autopercibe mujer, Yulimar no gana un evento más. claro. Nunca más. Bueno, Al igual que él, si no Alais mañana se autopercibe mujer, la velocidad femenina se muere. Pero porque simplemente somos diferentes, o sea, como estructura ósea, biológica, somos distintos. World Aquatics, World Athletics tienen esa recomendación, esa reglamentación. De hecho, World Aquatics, ante la situación que hubo con Lia Thomas, abrió una categoría trans para el último campeonato del mundo. Y adivinen qué pasó. No se inscribió ninguno. Ninguno. Mm. Entonces, en mi criterio, lo que hay que proteger el deporte femenino para que siga siendo deporte femenino
y categorizar según lo que exija cada género. Porque existen dos géneros, después usted puede autopercibirse lo que quiera. Yo respeto todas las tendencias, me parecen maravillosas, tengo amigos, familiares que pertenecen a esas tendencias, pero en el deporte, donde el hombre tiene una ventaja sobre la mujer, física, básicamente, primordialmente física, no debe mezclarse una cosa con la otra. No, Claro, también no. pudiera pasar a la inversa con algunos deportes en los que para la mujer está más configurados para la mujer, por ejemplo. De Sí, por repente, supuesto. no sé, Sí, un pero un poco hombre en la quiere línea de lo de Juan hacerlo José, en si implica el... algún esfuerzo físico, es muy probable que por condiciones innatas, Claro, biológicas y de fisionomía, el hombre saque ventaja. claro. No, mira, la caja torácica del hombre siempre es más grande, independientemente de su tamaño. Y la capacidad pulmonar también es más grande. Entonces, Nosotros incluso somos hablamos diferentes. en algún momento con Aarón Pérez, fisioterapeuta, y explicó las diferencias entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre. Y, por Sí, ejemplo, hablamos en el fútbol de por qué las mujeres se lesionan más los ligamentos cruzados de las rodillas, por ejemplo. Y él habla del ángulo Q Claro, de la cadera, que los ligamentos en las mujeres son más pequeños pero más flexibles, y en la actividad del claro. fútbol las articulaciones son más propicias a sufrir. Es decir, hay diferencias innatas e insalvables, sin darle ningún tipo de connotación a la palabra, entre hombres y mujeres. Somos diferentes. Es sencillo, somos distintos. Somos distintos, hombres y mujeres. Y ya incluso está certificado que un proceso hormonal de cambio de género, independientemente de la edad a que comience, no cambia la realidad biológica de esa persona. No la cambia. No la Sí. cambia. No la Bueno, cambia. Juan, gracias, en serio, por este No, por contacto. favor. Sabemos que es Qué de barbaridad. madrugada, ya tarde en el otro lado del mundo, pero agradecido y siempre te leía muy atento a lo que pasaba con los Juegos Olímpicos. No, gracias a ustedes. Y la idea no es tirar una ametralladora o aplanar sobre el árbol caído, porque ahí hay 33 familias también que estuvieron pendientes de estos muchachos, pero sí plantearnos una realidad y hablarla seriamente. Yo creo que con entendimiento y aportando sobre los planes las cosas pueden mejorar en función de ellos, de lo que hacen el sacrificio. Nosotros no. Oye, ¿el atleta has Yo... escuchado? Pues eso ah, también es importante, porque ¿quién conoce mejor la realidad y el contexto que el propio atleta o el propio entrenador? Hoy son claro, por escuchados. supuesto. Es difícil. Es difícil, porque dependen de muy pocas cosas para poder acceder a los planes buenos para formarse deportivamente. Es claro. difícil, es muy O que difícil. ellos tengan la plena comodidad, por decirlo así de nuevo, Es para difícil. hablar tal y como les provoca, tal vez. Es difícil. Vean el Claro. caso de Vilmar Rodríguez, que termina con 3 fallos y al final una campaña de GoFundMe para tratar de pagar a un abogado. Y al final no se pudo hacer nada. Un atleta que clasificó por ranking, no por preolímpico. Entonces, me dice, wow, ¿cuál es el acompañamiento real? ¿Dónde está? Yo de todas formas creo que la conversación siempre ha girado en torno a estructuras, a planificación y no tanto a Claro, rendimientos claro, claro. individuales. Más bien hemos querido destacar lo de Rosa Rodríguez, Jocelyn Brea. Explicamos, o en este caso Juan José, desde lo netamente deportivo y de rendimiento, tal vez porque Julio Marayora no pudo repetir la medalla, qué le pasaba a Keidomar Vallenilla. Creo, modestia aparte, que la conversación ha sido responsable Y y dándole el tratando de valor hacer a un nuestros diagnóstico. atletas, claro. Sí, no, no, exactamente, no. El valor primero y después un poquito de mano en el corazón también, porque, o sea, quienes venimos viviendo esto, más o menos, en mi caso, el año 2006, cuando Venezuela casi le gana, es más, perdimos por 2 medallas. Los Juegos Suramericanos de 2006, contra Brasil, contra Colombia, y el 2006 no fue hace tanto tiempo. Peleando en los Juegos Sudamericanos con los mejores de los mejores. O sea, te digo, Argentina tenía a José Meolanz, tenía a Georgina Bardach, que venía a ser medallista olímpica en el 2004. Y nosotros estábamos peleando ahí arriba. Y ver hoy a 33 nada más. Y además, empezar a leer, retírate, qué sé yo, fueron a pasear, ese tipo de cosas. Dicen, nada, Sí, no, es no, doloroso. sabes que muchas veces hay gente que dice que nos falta cultura futbolística. Yo creo que también, bueno, si nos falta cultura futbolística muchas veces para hablar ciertos temas, creo que también nos falta cultura No, y para deportiva sobre en todo hablar general. del alto rendimiento, ¿no? Juan José lo mencionaba hace un rato, deportiva en general, que yo creo que es una especie de círculo vicioso. La Ujú. gente puede poner de su Sí, parte,
informándose más, pero también debe emanar de parte de de las instituciones. La información. La información. Es importante. Es muy Bueno, Juan importante. José, muchísimas gracias. Un gran honor tenerte en Día de Juego. Esperamos que lo hayas disfrutado y gracias, No. gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí, no, a ustedes, muchachos, a ustedes. Oh, gracias. Bueno, Juan José Sayago, periodista especializado en el ciclo de alto rendimiento. Hoy hace vida en Panam Sports, así que le mandamos un fuerte abrazo. Este es Día de Juego. Gracias a Becados, estamos en sus instalaciones y son los responsables de, bueno, dejarnos no solamente estar en sus espacios, sino también esa gran conexión para establecer el contacto con Juan Correcto. José. Y también las gracias al estímulo. Seguramente este video lo van a poder ver en su página web, acompañado de una pequeña nota para diagnosticar en la medida de lo posible cuál fue la actuación de la delegación venezolana en París 2024.